estamos hablando sobre los obstáculos que no un cristiano, esto es para todos, convertidos y no convertidos, los obstáculos que debemos vencer para ser salvos. Y Dios dejó como ejemplo las parábolas, la parábola del sembrador. Ahora, estamos hablando, yo hubiera querido hablar respecto a la actualidad mundial, porque esta semana precisamente una persona, y no fue una persona, fueron dos personas que me dijeron, pero mire hermano, ¿verdad que Donald Trump es el anticristo? Porque él es el que está ofreciendo la paz mundial y todos le están obedeciendo a él. Entonces hay muchas equivocaciones y prejuzgamos sin entendimiento bíblico. Aclaro, Donald Trump no puede ser el anticristo, lo decimos abiertamente, él no puede ser. Hemos hablado que el anticristo va a venir de la unión del séptimo reinado que está en Apocalipsis 17. Muchos de estos acontecimientos ya se cumplieron. Se está formando el séptimo reinado. Eso lo vamos a explicar cuando terminemos la parábola del sembrador, que viene en 4 partes también. Pero ustedes no dejen de ponerle atención, escuchen. Así como muchas personas andan diciendo que Rusia no es Magog, estudien bien, no traten de impresionar a las personas, porque tienen una audiencia de millones y se han hecho famosos con mentiras y engaños. Estudien bien que Rusia era el territorio de Lidia y es Magog. Y hasta cuando estudiamos la historia nos enseñaron eso. Y hay un país que es el que este servidor de ustedes está viendo que está tomando fuerza a nivel mundial. Y sí está escrito en la Biblia, que es Turquía. Y siempre lo hemos dicho, Turquía es parte importante de Magog. Tiene que unirse con el territorio de Rusia para atacar a Israel. Y eso está en Ezequiel capítulo 38. Pero ahí aparece con el nombre de Togarma, que es Turquía. Incluso el presidente Erdogan de Turquía, él es el que ha financiado a los terroristas que ahorita están siguiendo a los cristianos en Siria. Un grupo que se llama kurdos. No está exterminando a esos cristianos. O sea que antes se llamaba Togarma y hoy es Turquía. Ahora, así como Irán, antes era Persia, desde 1937 se convirtió en Irán. Entonces muchas personas cuando leen la Biblia, no sé si Irán no aparece en la Biblia, aparece con el nombre de Persia. Turquía aparece como Togarma. Pero quien está programando la mente de este señor es Satanás. Porque él fue el que financió al grupo que ahora está en Siria. Y esos nombres están en la Biblia. Y de ahí no pierdan los ojos de ese lugar. ¿Se recuerdan que antes de la elección del Papa les dijimos que él iba a hacer un viaje? Sí. Que ustedes observaran para dónde iba a viajar. Si para Jerusalén o para cualquier otra parte del mundo. ¿Para dónde viajó? Para Roma. No, para ¿cómo se llama? ¿Dónde están los islámicos? Turquía. A Turquía. Ya fue a hacer arreglos con el presidente Erdogan. Entonces, la historia es así. Y tengo que aclarar esto. No crean que el anticristo va a ser de la Choleña. No crean que va a ser de Nicaragua, de El Salvador. Es del Medio Oriente. Tiene que ser de ese mismo sector. Entonces, vamos este es un estudio más grande. Ahorita vamos a seguir hablando sobre los obstáculos que toda persona que quiere ser salva
debe vencer. Y Dios dejó como ejemplo las parábolas del sembrador. La semana pasada, los que no estuvieron presentes y muchos que se conectaron, sí ya saben que Dios dejó 4 ejemplos en esa parábola. Cuando la palabra cayó junto al camino, fue lo que estudiamos la semana pasada. ¿Qué sucedió? Luego la parte que vamos a estudiar ahora es la parte que cayó en espinos. Si no me equivoco, la segunda, ¿verdad? ¿Cuál es Mateo? ¿Qué? En Mateo, estamos hablando de Mateo 13. Mateo Léeme 10. la número 5, por favor. ¿Yo? ¿O Vamos a ver aquí. Pedregales. Ajá, ese sí, seguro. Vamos a leer la segunda parte de la parábola del sembrador. ¿Se recuerdan que la semana pasada leímos parte de la semilla que cayó? En el camino. Ahora, les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a decir. ¿Por qué? Muchas veces hemos leído las parábolas, pero realmente no la hemos escudriñado. Solo se lee como por una información cristiana. Pero voy a hacer un par de preguntas a uno o dos nada más. Cuando tú lees Mateo capítulo 13, versículo 4, si tú lo lees, vamos a repetirlo. ¿Qué dice? Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. ¿Para ti qué significa eso? Estudiamos la semana pasada. Para mí, Sí. que solo fue regada la palabra, pero no creció porque le sigue llamando al mundo y lo jaló al mundo todavía. Esa es una muy buena respuesta. Muy bien. Ahora, dice la palabra de Dios. Él les dijo la parábola del sembrador. Ahora vamos a leer, Cori. El 1 y el 2. Estamos hablando del capítulo 13 de Mateo, la parábola del sembrador. O sea, él venía de predicar y él miraba, él había visto tantos errores que él había predicado a muchas personas en el mundo y él vio que muchos se acercaban a escuchar la palabra, pero él sabía que muchos no iban a ser salvos. Miles y miles se acercaban cuando lo oían a él predicar. Y él se dio cuenta que muchas de esas personas nunca fueron salvas. Entonces dijo, voy a hablarles por parábolas para que ustedes entiendan qué significa la salvación. Y por qué es que muchos vienen, escuchan, les gusta escuchar, pero no pueden ser salvos. Por eso es que él dejó esta porción de la Biblia, para que los que él nos regala un poquito de entendimiento, comprendamos que no todos los que van a escuchar la palabra, ni a los que les vas a predicar, van a alcanzar la salvación. Son pocos los escogidos. Leamos el versículo 3, Arturo, si estás ahí. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Perfecto.
ustedes ya saben. ¿Quiénes son los sembradores? Muy bien. Nosotros somos los sembradores. Él les está explicando. Luego adelante Él les dice, y le hacen una pregunta, y dicen, Señor, quisiéramos que nos explicaras, porque hablas por parábolas. ¿Se recuerdan que Él les dijo? Porque a ustedes tienen el privilegio de conocer el misterio de la vida, los misterios del cielo, los otros no se van a convertir. Entonces nosotros tenemos el privilegio que Dios nos ha escogido para que den aquí reflexiones, para predicar. No se preocupen porque vengan 100,000 personas o 2 personas. El trabajo es sembrar la palabra. Entonces, Cori, vamos a leer el 4 nuevamente, que es el que leímos la semana pasada. Esa fue la que estudiamos la semana pasada, porque Karen quería que, para que no nos perdamos, recordar qué es lo que estábamos estudiando. Solo un repaso. Es un repaso, porque luego vamos con la segunda parte, que es la que hablamos, segunda parte de la parábola del sembrador, que son los nuevos obstáculos a vencer. Ahora, Él nos da las explicaciones porque le dicen a los discípulos, explicarnos qué significa que el sembrador va sembrando y parte que cayó junto al camino no fueron salvos. ¿Por qué? Leamos, Arturo, el versículo 19, Mateo capítulo 13, versículo 19, donde Él les explica que el significado de las personas que no se convirtieron porque cayó junto al camino. 13, 19. 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora responden ustedes, ¿fueron salvos ellos? No alcanzaron la salvación. Porque vino el enemigo y les arrebató. Pero ¿escucharon la palabra? ¿Sí o no? Pero no fueron salvos. Ahora, vinieron las aves y se la comieron. Aprendieron la semana pasada. ¿Quiénes pueden ser las aves? Las malas amistades. Amistades del mundo, conocidos del mundo. O la gente que te dice no vayas. Ellos Hasta no tu sirven. papá, tu mamá. Pueden ser amistades, familia, vicios, de todo. ¿Qué dice en Mateo? Los enemigos serán, Pues de tu casa. no quieren que sea salvo. ¿Qué le pasó a aquel señor que nos regaló un disco? Que estuvo preso en Estados Unidos, que le dijo la mamá, prefiero que siga siendo Ah, sí. y no quiero verte en ese lugar. ¿Quién era el ave ahí? No. Entonces, las aves pueden ser tu mamá, tu papá, tu novio, tu novia. Vinieron las aves y la arrebataron. Aquí estamos entendiendo, estamos entendiendo lo siguiente. Cuando leemos la Biblia, si leemos lo mismo, es que ya lo entendimos, ya es el mismo tema. Si quieres crecer espiritualmente, tienes que aprender a escudriñar. Y analizar. Aquí vamos a ver. Estamos leyendo las parábolas, Santo. Denle una Biblia. Fíjate que estamos leyendo los ejemplos que Dios ha dejado como obstáculos, razones por las cuales la persona escucha la palabra, pero no es salva.
no alcanzó la salvación. Y la semana pasada leímos, tú lo vas a leer ahorita, Mateo capítulo 13, versículo 4. ¿Ya? Sí. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora, tú tratas de entender qué es lo que significa eso. Sí, de que la semilla cayó en alguien, pero los pájaros es como la gente que llega a quitarle la bendición. Y ustedes no digan nada. Aprendimos que las aves puede ser tu mamá, tu papá. Yo en su momento fui un ave de esas aves para ellos. Y ustedes lo saben. Porque yo a la hora del estudio me los quería llevar para otro lado. ¿Qué significaba en ese momento? ¿Yo era sembrador o qué era? Arrebatado. Era un ave que le estaba arrebatando la palabra. Hasta que Dios en su misericordia toca el corazón. Ahora, lo que casi nadie menciona aquí, por eso es importante leer. Y no lo menciona cuando explican esto. Lee tú otra vez el versículo 4. Mateo capítulo 13, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Fíjense, pues analicen Mientras sembraba. analicen Mientras este él versículo. hablaba. Ahora lee tú el 19. Mateo capítulo 4. ¿Capítulo 3 o 4? Sí, capítulo 13. 13, 19. Ah, no, vamos a leer, Carita. El 8. 13:8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual 70, cual a 30 por uno. O sea, hubo gente que sí se convirtió, ¿sí o no? Pero porque tenía su corazón dispuesto. a Ahora, cambiar. ¿alguien les ha explicado a ustedes o ustedes lo han escudriñado? Cuando leamos nuevamente, parte cayó, En buena tierra. no, en el 4, parte cayó, Junto al camino. ¿y quién es el camino? Jesús. ¿Ya habían analizado eso ustedes? Ah, Jesús. No cayó adentro de Jesús. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy El camino. Junto, Pero no dice adentro. cayó junto. Fue afuera. afuera. No hubo conversión. Ah, Sí, Ya O se sea que son entendieron. aquellas personas que escuchan, Escuchan. pero que... Bueno, ¿has visto aquí que ha venido a escuchar? ¿has visto cuánta gente se ha llenado? Y de repente Pero no pero cayó en el camino sí, la porque palabra. aparte ya era, cayó en el camino, cayó junto. O sea, yo estoy junto, aparte, no estoy en Aquí ha venido Ajá, un joven cabal. que su mamá es bien católica. ¿Cuántos días estuvo aquí? Muchos. ¿Será que cayó adentro? ¿no? Cayó No, afuera eso- todo a el eso- tiempo. a eso- Todo el tiempo la semilla estuvo fuera de Jesús. Fuera de Jesús. No, yo, cabal, yo iba a poner ¿Se dan ese, cuenta? ese ejemplo. Iba a poner ese ejemplo porque cómo es tan astuto el enemigo, cabal de esa persona iba a hablar ahorita, de que se congregaba puntual, venía y hacía creer como que sí Que ponía sí. atención y realmente él nunca Su estuvo, corazón nunca estuvo- estuvo Nunca estuvo en dispuesto Jesús. a recibir. Nunca estuvo en el camino. A la junto al que- camino. La palabra estuvo fuera de Jesús. A la que buenísimo. Eso es así como. ¿Habían analizado esto ustedes? Eso es así como Judas Iscariote, ¿va? Cabal, Sí. estuvo ahí, Estuvo pero junto, nunca junto. estuvo con Jesús. Y literal, punto. Pero la palabra nunca cayó. Él nunca Ajá. cayó adentro. Estuvo junto, casi a punto de ser salvos. Pero no. Es que eso es tan real, es como Yo cuando tú soy tienes- el camino, la verdad. No, aquí cae la palabra. Pero te voy a escuchar. Pero voy a estar fuera. O sea, del mi mente camino. está en otro lado, no estoy oyendo la palabra. Entonces, cuando ustedes analizan, dice junto al camino. Si el camino es Jesús, nunca entró.
Y nosotros cuando estamos en Dios escuchamos. Que es lo que yo te decía ayer. Es porque estamos el que tiene dentro. El Espíritu Santo está adentro. está dentro Ese es de uno. otro estudio que vamos a hablar también, me dijeron la semana pasada. Hablemos acerca del matrimonio, la importancia, el engaño del enemigo. Yo soy profeta, mentiras. Dice Dios, los profetas terminaron. Cuando vino Pedro, que fue el primer apóstol, ellos profetizan, pero es predicar. Ustedes nunca van a ver a Pedro decirle a alguien, te va a pasar esto. Él nunca tuvo el título de profeta. Profetizar es predicar. Entonces, pero en él estaba el Espíritu, él estaba adentro de Jesús. Pedro me ama, sí, apacienta mis ovejas, predica, profetiza. Pero muchos escuchan la palabra porque les gusta y van a templos. Y precisamente esta semana un amigo me dijo, hermano, no va a colaborar, voy a hacer un templo. ¿Y usted para qué no hace el templo de Dios? Le dije, hermano Carlos, hágase usted templo de Dios. No esté pidiendo dinero, porque Dios dice que Él no va a habitar en ese lugar que usted va a hacer, porque mire lo que está haciendo. Pero como somos amigos, gracias a Dios que nos conocemos y hasta hemos predicado en esa iglesia, pero le digo, Dios dice, yo no habito en templos hechos de manos de hombre, porque allá hay interés económico. Yo quiero que mi templo sea tu corazón. Ellos nunca entraron, estuvo la palabra, cayó junto al camino. Nunca entraron en el camino. Ahora vamos a ver la segunda parte. Ahora ya ustedes ya van a saber que van a predicar y pónganse a pensar. Pueden venir aves, que puede ser su novio, su novia, y le puede arrebatar la salvación. Porque dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por él, oír y oír. No esporádicamente. Ahí viene el aprendizaje y la salvación. Porque cuando tú escuchas nada más, tú vas una vez y te gustó y te dan un privilegio y te dicen que usted va a tener el privilegio de las alabanzas, los coritos, una canasta para recoger dinero, pero nunca aprendiste la palabra. ¿Y cómo vas? Porque aquí hay alguien que dice, yo quiero seguir dando reflexiones, porque hay el deseo de enseñar lo que ha aprendido. Y si una persona no se prepara, ¿cómo? Si tú hiciste una pregunta en la mañana, que te dije que estaba en Romanos. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 10? Ah, sí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cómo vas a confesar si no has aprendido nada? ¿Qué bases bíblicas tienes para decirle a alguien y te pregunta un versículo y no sabes ni siquiera en qué libro está? Solo lo que pudiste aprender vanamente y vagamente. Por eso dice que es necesario que el día de reposo estemos aprendiendo. Al final, en 1 o 100 años, que tú ya no vas a estar, Jesús va a venir. ¿Y qué te encontró haciendo? Iban 2 vírgenes en el camino, pero no se estaba preparada. La otra había escuchado, iba esporádicamente. ¿Quién fue la que se quedó? La La insensata. Ah, no, pero yo iba también. ¿Te preparaste? Regálame aceite a última hora. No, porque nos podemos quedar las dos. Anda a ver cómo lo conseguís, porque yo sí quiero mi salvación. ¿Sabe cómo siento eso? Ahorita que usted dijo así, es como cuando alguien está buscando de Dios y todo eso, y que la otra también ha escuchado. Es como aquellas personas que dicen, antes de morirme me voy a convertir. Y como le dijo la otra, dale, anda, trae tú eso. Antes, mientras tanto, me voy a ir a distraer. Y cuando llegó el momento ya no pudo. Mientras, por eso No, sí, hacen un chiste de eso. es que yo como pongo de ejemplo la película de Peregrino, de Regreso del Peregrino.
como aquel que le dice, no, yo sé que yo voy a llegar, traes el certificado. No lo tengo, pero hice, di diezmos, y dice, y comienza a decir un montón de cosas, pero voy a llegar. Y a la hora de llegar, No en la entró. mera entrada, No entró. ahí se quedó. Porque ¿Por qué? Porque no tuvo ¿cómo se llama? Los puntos necesarios. ¿Verdad? falta ser diligente para ser perseverante como Él ordenó. Y lo más triste para aquellos que defienden un punto de vista personal es que esta no es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Día de reposo. ¿Para quién? Para Dios. Hay que aprender qué hacía Jesús el día de reposo. Leía las escrituras. Él nos dejó el ejemplo. ¿Y será que nosotros somos más sabios que Jesús? Entonces hay que hacerlo. Entonces viene la segunda parte donde está esto, que viene el enemigo y te engaña. Porque es más importante lo que digan los demás que lo que digan, como aquellos que dicen, la vida solo es una, vivamos la voz. Iban a estar bailando con el diablo todo el tiempo en el infierno, pero que supieran la consecuencia, le dieran un poquito de más importancia al crecer espiritualmente. No lo entienden Es que y no. no lo miran. Es que miren, pues el hablar de la palabra no lo sienten. Solo les agrada porque su conciencia les dice, te vas a chamuscar. No le dan la importancia que realmente tiene la salvación. Hasta que, como aquella niña que le dicen, mira, no andes con ese hombre. Dice malas palabras, que es ayudante de bus o lo que sea. Y escuchan y le tienen temor, ¿sí o no? Pero al final se acuestan con él y quedan embarazadas. Así toman la salvación. Le tienen temor a las consecuencias, pero no el temor que dice Job capítulo 28, el temor a Jehová. Pero muchos toman como, ahí es que hay que tener el temor. Les comento lo del temor. ¿Por qué no hay que tener temor a Dios? Él quiere que le tengamos miedo. Escuchen esto, hasta jóvenes y viejos. Tú estás enamorado de alguien. De repente estás con una amiga en una esquina y te dicen, allá viene tu novia. ¿Qué sentís? ¿Alegría porque te va a dar o te da temor? ¿Por qué a una mujer le Que se tienes miedo que pusieron te mire? colorados todos. Va a descubrir un mensaje. Ahí está el temor. Ese es el temor. No es un temor que tenés que aterrorizarte, no. Es un temor de respeto. ¿Sí o no? Ah, no, porque si es mi novia hasta puedo quebrar con ella. O puede. Pues me va a matar. ¿Sí? Pero bien Puede que lo quedar hacen, mal. pero lo hacen. Montan a mujeres en las motos. ¿Sí? Salen Ah, con no. mujeres a escondidas. Va, así es la salvación. Lo toman como una broma, como un Ajá. juguete. Y les hace gracia. Y aún en lo terrenalmente, esa subida de moto, miren para arriba, ¿será que no está notado eso? ¿Sí? Ah, no, pero me vale, de todas maneras, aquí nadie me va a ver, porque yo soy marista. Y me gusta que me digan que soy traidero. Y soy líder por eso. Y mientras más corazones, miren a Dios. No hay que ser payaso. Lean Gálatas. No, capítulo déjelo 6, bonito, lo que versículo vale 7. la pena. Lean Gálatas 6:7. Lean, a ver qué pasa. Pero el diablo nos hace creer que somos machos, que somos conquistadores. Miren, a ver quién lo está viendo. Su novia no lo vio. Según ustedes, porque es una retrasada. Ni cuenta se dio. O que vive lejos. O algo Sí. así. Y viene el otro demonio y te aplaude. Este es pila, vos. Sí, es que era algo que sí, o sea, uno como joven lo sabe, ¿verdad? Que uno a veces piensa que también
haciendo esas cosas también uno como que se logra llenar y más bien queda más vacía, o sea, el corazón o el alma queda más vacía. O sea que trató de llenar ese vacío, pero de No, igual manera no te queda sientes lo bien. No, mismo. no, o sea, sentís, pero al final se queda más vacía el alma. Tu conciencia te dice que hiciste mal. Ajá. Entonces el diablo ya se burló y de lejos él te invitó a pecar, pero después se ríe de ti. ¿Cómo sentí la conciencia? ¿Sí o no? O sea, no exactamente solo esa forma, sino que varias formas, o sea, igual No, pues, me imagino pero que es una igual- de ellas- me imagino que hacer igual con el alcohol, las drogas y todo, Igual. que Todo. se Igual. tienen como que con esto me Ve llevo, pero al final Gálatas se queda más capítulo vacío. 6. Tú dices que has engañado a tu novia. Sos Ahora, libres. ¿será que Dios está pendiente de cada actitud de nosotros? Sí. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre cingare, eso también segará. Engañaste a aquella, ¿verdad? Pero es que me vas a engañar a mí. ¿Qué tal? Igual le va a tocar. Engañaste a aquel. Y Con un él lo mensaje. engañó. Le mandaste un mensajito. Él no se dio cuenta. Mírame, mira para arriba. ¿Tú crees que eso no te va a contar en tu salvación? Porque el diablo nos atrapa. Dios no puede ser burlado. Yo me puedo burlar de ella, pero ¿será que me puedo burlar de Dios? Ella se puede burlar de mí, con pensamientos o no sé qué piense bien o mal, pero todo lo que ella esté pensando, Dios no Todo esté- va a ser regresado. yo soy el que escudriño tu mente y tus pensamientos. Así nos tiene de engañados el enemigo. Un obstáculo para la salvación. Leamos el segundo punto. Vamos por la segunda parte, otro obstáculo a vencer. Leamos Mateo capítulo 13, versículo 5. Cayó en los pedregales. Sí. Un corazón duro, Aquí te toca. ¿verdad? Porque las piedras son algo duro. Pedregal. Cayó Ya. encima del camino lleno de piedra, ¿verdad? Es cierto. Un punto muy bueno. Un punto muy bueno. Porque ahí sí cayó dentro del camino. Sí, pero Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero sí cayó adentro, pero no estaba como que tan preparado. Superficial. leamos el versículo. Daphne, vas a leer el versículo Daphne. 20. Y ahí nos explica Dios cuál es la parte que cayó en pedregales. O sea que En pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, la persona le gustó la palabra. ¿Será que los que venían aquí no les gustaba la palabra? Y hay unos que se han retirado, que querían ser líderes. Y les gustaba mostrar lo que habían aprendido. La del 21 también es lo mismo. Y no alcanzaron y se quedaron en el camino. Creen que con eso que aprendieron ya está la salvación. Engaño de Satanás. Y se creen salvos. ¿Sabe cómo lo veo yo? Como la tecnología. Que alguien puede estar estudiando la tecnología y se gradúa y ahí quedó, pero la tecnología sigue avanzando. Así las mismas personas que aprendieron tienen eso. Llegaron a Pero su si nivel. no siguen aprendiendo, ahí se quedaron. Qué triste. Porque tú le tienes aprecio a las personas y quisiera que fueran salvas. Pero es más listo el enemigo. ¿Y qué le dijo a Eva? No tengas pena, vas a ser igual que él. Le hizo creer que era correcto lo que estaba haciendo. Dice, parte cayó en pedregales. Ahora, los que saben de agricultura, háganse la pregunta siguiente. Cayó en pedregales, ya nos explicó. Hasta por qué no creció la palabra. Se han hecho ustedes la pregunta, los que venían aquí, ¿será que siguió creciendo su raíz para ser buenos cristianos? Ahora ustedes háganse la pregunta, ¿por qué cuando tú siembras un frijol, que hasta cuando vamos a estudiar lo ponen de experimentos que le hacen a uno en la escuela,
siembren un frijol. Crece En un rápido. algodoncito. Para ¿ves? que tú mires que para que esa semilla dé fruto grande, ¿pero dónde crece primero la raíz? Hacia abajo. Hacia abajo. Bueno, interna. ¿Y cómo vas a crecer si no venís? Porque toda semilla para crecer tiene que crecer para abajo, internamente. A la hora que una raíz crece internamente, ¿Cómo se echa? que después da un buen fruto. Y aquí, pedregales. Su raíz es muy chiquita, no tiene Sí, profundidad. no pudo crecer la raíz. Todo fruto crece en la raíz. Primero crece hacia abajo y luego Dios trabaja primero internamente en nuestros corazones con su palabra. Si queremos crecer, ser luz para los demás, tenemos que seguir creciendo espiritualmente. ¿Cómo vamos a crecer si vamos? ¿Qué pasa si sembras una mata de tomate? La sembraste bien y le pusiste toda su tierra, la limpiaste. Voy a regresar en un mes. ¿Qué pasa con esa mata? No está. Se muere. Pero si estás constantemente, da fruto, ¿sí o no? Hay que abonar. Así es la palabra. Dios viene pronto. Hay que seguir creciendo. No, nos interesa más el dinero. Y me pongo como ejemplo que antes para mí era más importante. Fíjense, pues hasta un amigo, que yo lo considero amigo, me dijo, mira don Arturito, haga la prueba. Si usted trabaja todos los domingos, fíjese, pues sí, es una persona que es hermano de otro cristiano. Hasta me echó el brazo, mire pues, le voy a dar un ejemplo. Pero una persona como que tiene un gran éxito. Y tiene éxito económico, pero porque la familia lo apoya, ¿va? Le voy a dar un buen consejo a Arturito. Y después se va a acordar de mí. Trabaje 2 años, me dijo. Y todo lo que gane el domingo, usted lo mete en ladrillo, en hierro. ¡Ja! Ahí va a haber en 2 años. Hasta las personas que te tienen aprecio te pueden desviar. ¿Cómo dices tú el ejemplo que pones? El ejemplo que pones del peregrino. Ah, Hasta un amigo te puede desviar del camino. Y me lo dijo, no crean que me lo dijo en broma. Me lo dijo así, en serio. Como queriendo ayudarme. Todo lo que usted gane el día domingo, me dijo, eso abunda. Y en 2 años usted, me dijo, ya tiene solucionado el problema que anda llevando en su cabeza. Entonces, te desvían. Entonces, ¿en qué se hubiera quedado mi tierra? ¿Será que yo tuviera el entendimiento que Dios me ha regalado ahorita para estar explicándoles la palabra? ¿Cuántos domingos hubiera perdido? y más abajo. Y estuviera en pedregales. Y más ambicioso. Sí, más ambicioso y ambicioso, porque dice la palabra, que el que le gusta el dinero no se sacia del dinero. Como el loco nunca se sacia de ver. Entonces, nos damos Pero cuenta. uno tiene que pedir al Señor como la sabiduría. Por ejemplo, yo, como a mí me da miedo perderme, ¿verdad? Otra vez. Es bueno ese temor. Ajá. Hay que estar, por eso dice, hay que perseverar hasta el final. Pedir al Señor que le dé a uno lo que uno necesita y no de más. O sea, tal vez muchas personas pues quieren tener un montón, pero si tener ese montón me da bien, yo prefiero que no me lo dé. Es mejor que no dé él el dinero. Sí, porque Él sabe si nuestra alma no está capacitada para que nosotros manejemos una cantidad grande de dinero, porque a lo mejor, Y porque yo le voy a decir una cosa, eso veníamos hablando con mi mamá en el camino. Y mi mamá me dijo, es que el dinero arruina a las personas. Y yo le dije que no, que realmente el dinero ahí está, siempre ha estado. Lo que la gente hace con el dinero es lo que pasa. Y por eso está la Biblia, dice, el amor al dinero. El dinero no, el dinero ahí está. Yo siento que es como que Sí, porque Dios lo ha dado pedir para sus hijos sabiduría también, y cuando lo da y si no, pues no. ¿Eh? mira, Esta pues, magia en particular de que a veces muestra a la persona que está oculta dentro del cuerpo. Porque las personas por
ay, Dios mío, sí, hacen cualquier burrada. Eso lo explicamos aquel día, que el dinero lo único que hace es quitarte el velo. Solo muestra lo turbio que realmente tú tienes en tu corazón. Lo que ha sido siempre. Porque si antes, con 2,000 quetzales, te ibas una noche a tomar, con 100,000, te haces más diablo que antes. Hace fábrica de pan. Sí. También eso ayuda mucho la educación de un cristiano, ¿verdad? O de una casa que sabe de lo que es el dinero, a una persona que nunca ha tenido dinero y que por primera vez tiene 200 quetzales en su bolsillo, o por primera vez tiene 2,000 quetzales en su bolsillo. Le decía, oye, puchica, estas personas cuando es fin de mes o quincena, se sienten los dueños de la mitad de Guatemala, ¿verdad? Porque nunca han tenido dinero. Y se convierten en locos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el segundo obstáculo es que nosotros preparemos nuestra tierra, porque aprendimos algo. Ustedes cuando leyeron el primer obstáculo se dieron cuenta que el camino, ¿quién era? Y no lo habían entendido. Y nunca estuvieron en Jesús, estuvieron cerca. El segundo obstáculo aprendimos que así como una matita de frijol o de papa, la raíz tiene que crecer ¿para dónde? Para que dé buenos frutos. Así es la palabra. Dios va a trabajar internamente en ustedes para que sean luz para otras personas. Y luego, aquí nos dice más adelante, cuando tú dejaste que la raíz creciera para abajo, tú vas a dar fruto al 10, al 100, al 70%. Porque estás permitiendo que yo trabaje internamente en ti. Y cuando ya tú tienes la determinación, aquí tenemos un ejemplo de un hogar. Está escuchando la palabra virtualmente. Pero platicando con ellos la semana pasada, me dicen, nosotros cada semana ya tenemos determinado seguir escuchando, seguir aprendiendo. Y en un par de comentarios comprendí que ya ellos son luz para otras personas, porque ya tienen bases bíblicos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si escucharon la primera vez y a los 6 meses escucharon otra vez, a los 3 meses otra vez? ¿Será que hubieran crecido espiritualmente? No se puede, porque defiendes tu punto de vista, y ya sea tu papá, tu mamá, tu compañero de trabajo, te va a humillar. Pero tú te sientes tan seguro porque no lo aprendiste de Arturo Rodríguez, lo aprendiste de lo que está escrito en la Biblia. Y el Espíritu te da la seguridad de que lo que estás defendiendo no es el punto de vista de cualquier predicador falso. Está escrito en la Biblia. Si Dios te dice en su palabra que a él no le gusta la idolatría, aunque venga otro y te quiera confundir, no, mira, ahí lo que quiere decir es esto, pero tú lo estás leyendo. Tú no puedes hacer una imagen, un ídolo, inclinarte a él. Y hay personajes famosos a nivel mundial que han dominado millones de mentes. Pero a ti no te van a engañar, porque tú lo lees de Dios. Lo escuchas de Arturo, de Juan, de Pedro, de Jorge H. López, de X persona, pero tú lo estás leyendo de Dios. Nadie te va a engañar. Ningún predicador. Nos pasó con él una vez en una habitación, estamos haciendo cuentas y cayó una llamada y querían que yo mantuviera un punto de vista. No, lo siento, aunque un ángel venga a decirme lo contrario, pero si Dios me dice que la salvación se pierde y que Dios dice que el perro vuelve a su vómito y que lo que queda nada más es una horrenda expectación de juicio, yo lo voy a creer a Dios. Y ustedes créanme a lo que están leyendo. Si ustedes están bien informados, estos son los obstáculos que se les van a presentar. Ya saben ustedes que muchos van a escuchar de su boca, pero deben estar conscientes. A ti te ha pasado, a ti, hasta con tus hermanos, con tu mamá.
no muchos van a ser salvos, porque creen a filosofías humanas. Y cuando tú ya estás como cristiano venciendo los obstáculos, dígame una cosa, ¿será que alguien llega en una gran plantación de plátanos, bananos, etcétera? Pero esta persona ha pasado lavando carros o tiene un car wash, pero llega otro que es ingeniero agrónomo y le dice, mira, hay una plaza, fíjese que necesitamos darle mantenimiento a estas 20 hectáreas de aguacate o de plátano. Y entrevistan a los dos. Dice, ¿y usted cuál es su experiencia? Fíjese, yo tengo un car wash, yo soy bien honrado porque en mi car wash viene el otro y dice, pues yo tengo en mi casita y he hecho experimentos, tengo mi diploma, soy ingeniero agrónomo. ¿A quién le va a dar trabajo? Al ingeniero. Es lógico, es lógico. Entonces viene Dios, aquellas personas que estuvieron junto al camino, que estuvieron en Pedregales. ¿Será que les va a dar el ministerio o les va a confiar que vayan a conquistar a un corazón? No lo va a hacer, porque aquí dice que no lo hace. Pero usted dice, van a ser luz para los demás. Entonces, ustedes cuando ya se están preparando, viene Dios y les dice, vengan, venid a mí. Yo he visto aquí a 150,000 personas, pero veo tu corazón que te estás preparando. Te voy a dar una plaza. Bueno, de hecho ya estás inscrito en el cielo. Nuestra ciudadanía ya está inscrita en el cielo. Dice, vamos a ver, licenciado, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 20. Usted cuando se muera, y todo cristiano cuando se muera, fijo, ya Dios le dijo dónde va a estar. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú estás en el cielo, ya estás inscrito. Como ya estás inscrito, Hugo, vení para acá. Te va a dar este privilegio. Le vas a ir a hablar a tu papá, a tu mamá. Sí, pero es que yo no sé cómo hablarles. Con solo que camines a la par de ellos, ellos ya van a saber que tu espíritu es diferente que lo que ellos andan llevando. Y como él dice que no debemos de preocuparnos porque es el Espíritu el que va a hablar por medio de nosotros. Entonces ya él te dice, no te preocupes. Tú acabas de decir algo. Es que yo no sé hablar, Señor, le decía Moisés. Pero ¿qué te preocupa? Si voy a hablar tú vas a hablar. Le dice la lengua. O sea, yo te hice la lengua y tú vas a hablar lo que yo te diga. Él pensaba que su... No, es que por eso no sé si está licenciada. Ayúdenme ustedes a buscar esto. Leamos Mateo capítulo 10, versículo 20. Y mira, donde dice, porque no sois vosotros los que habláis. Y tú me ayudas, papi, porque tú me ayudas siempre con eso. Con teléfono. Mateo 10, 20. Porque no sois vosotros los que habláis. Entonces, él te dice, bueno, licenciado, él no te va a llamar por títulos, porque para Dios no hay títulos. Él no te va a decir doctor, científico, esos son vanidades terrenales, pero son necesarias para distinguir que tú no eres albañil, y si eres doctor, no eres solo doctor, eres oncólogo. Aquí sí nos sirve, pero a Dios los títulos. Ese es. No, va, entonces viene y le dice, Hugo, vení, tú ya estás inscrito en el libro de la vida, ya estás salvo, tu ciudadanía, fijo, cuando termines de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, o cuando termines de juez, aquí vas a estar. Tu ciudadanía está aquí arriba. Pero para mientras hacer una misión. Porque te preparaste. No cayó la palabra en Pedregales. Te fuiste preparando, tienes una misión. ¿Cómo dice, licenciado? Licenciada. Licenciada. ¿Cómo dice Mateo capítulo 10, versículo 20? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. No te preocupes, no tengas temor. Es que yo no sé cómo hacer
para explicarle a alguien que sea salvo. Si Dios ya vio tu deseo, Él te va a preparar. Y aunque a la persona que le fuiste a hablar no tenía la tierra preparada, pero ya cumpliste, eso ya está calificado en el cielo. Entonces dice en Colosenses 3:1, bueno, si eres cristiano, busca las cosas de arriba, porque ya tú creciste para abajo internamente. Ahora busca las cosas de arriba. Leamos Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3:1. Entonces, como la palabra no cayó junto al camino, no cayó junto a Jesús, sino que cayó en Jesús, y Jesús entró en ti, ya te busca, porque tú ya eres salva. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué estás buscando tú aquí? Las cosas de Dios. Pero si en este momento te dice tu novio, vámonos al cine, Se va. ¿qué estás buscando? No, pero que a la misma hora de tu estudio. No, Patrick, es que hay una competencia de motos. Vámonos. Entonces, ¿qué te dice él? No te lo digo yo. ¿Por qué no buscar las cosas de arriba? Si te está llamando para que trabajes para él. Entonces dice, cuando él vino, él buscó, y todavía en Apocalipsis 3:20 dice, nos sigue buscando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, o sea, si alguno me recibe, voy a estar con él. Y entonces te da un trabajo. Leamos Mateo capítulo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. 5:18. Sí. Segunda de Corintios 5:18. Sí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, primero nos aceptó y luego nos da un trabajo. ¿Será que le va a dar trabajo a los que cayó en Pedregales? Si tú ya tienes tu ciudadanía en los cielos. Entonces nos damos cuenta que, y esto estaban buscando, que viene Dios y te manda a trabajar. No, pues que mi mamá y que en la casa no les gusta que hablemos porque ellos son testigos de Jehová o son católicos, pero Él te va a dar la sabiduría para que de una manera suave vayas explicándoles. Tu salvación está asegurada. El problema no es tuyo, es de ellos si ellos no quieren ser salvos. Pero tu deber es ser luz para tu hermano, para tu familia. No, pero es que es muy enojado y vieras qué carácter tiene y se va a enojar. Que se enoje si no le estás ofreciendo el cielo. No me volvás a hablar, no te preocupes, pero tú ya libraste tu alma, porque Dios te dio el ministerio de la reconciliación. Y Él, cuando tú haces eso, no creas, Él ora para aquellas personas que se van a comer. Él ora por ti, porque ora por nosotros. Porque Él dice, no oro solo por ellos. Fíjense qué privilegio.
que cuando ya tú estás trabajando con Él ora para que te vaya bien. Ayúdame a buscarlo en Juan, capítulo 5. ¿Cómo dice el versículo? Que ora no solo por nosotros, sino que también por los que van a convertirse. En Juan capítulo 5, versículo 17 creo que está. Con esto terminamos el estudio. Juan 17, 20, 21. Juan 17. 20, 21. Ahí estamos, miren, con esto estamos terminando. Lee Juan, ¿a quién le toca? A David, ¿verdad? Sí, porque a mí no me gustó, ¿verdad? Entonces ahora vas a leer 2 versículos. ¡Ay, enojado! Pero es que bueno, eso es bueno. Decías, porque a nosotros nos pasaba cuando íbamos, ¿sí o no? Deseábamos que nos pusieran a leer, o no te pasaba a ti. Y mirábamos la injusticia. Y ahí dice, se le dio el libro para que leyera. Así tiene que ser. Tú ya leíste, ¿verdad, Celeste? Entonces nos damos cuenta que cuando tú, primero, ¿qué haces? ¿Será que al que le dijo vas a trabajar conmigo y vas a tener el ministerio de reconciliar a otros conmigo? ¿Será que esa persona, la palabra cayó en tierra fértil, cayó en tierra fértil? Al que estaba en Pedregales no le dio ese ministerio. Entiendan ustedes esto, entendamos. El que nos dé ese ministerio, ese trabajo que es, no será un gran privilegio. Y no solo te lo da, sino que está pendiente de lo que estás haciendo con tu papá, con tu compañero de trabajo. Él está viendo lo que estás haciendo y dice, yo no ruego solo por él, voy a rogar por los que están escuchando para ver si se convierte. 7, 9, ¿verdad? Estamos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20. Veamos el 20. 21. Sí. Pero también está en el 17. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Él anda en ti, no está junto, anda en ti. La palabra cayó adentro. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo vengo de parte de quién? De Dios. No de los motociclistas con los que ando compitiendo. No del Barcelona porque ahí estoy jugando. ¿Vas de parte de quién? De Dios. Y Él te dice, bueno, te voy a dar un trabajo. No, Señor, sácame de aquí porque aquí hay muchos ladrones. No, pues es que hay una misión que hacer. Porque tú tienes el ministerio de la reconciliación. Tú tienes tu bocina, puedes predicar y ahí lo vio. Eso ya está calificado. Por eso te dice Él, bueno, mi palabra no cayó junto al camino. No cayó en pedregales, no cayó en espinos. Como cayó en tierra fértil, te voy a dar trabajo. De todas maneras, lo primero que hago es que tú ya vives conmigo en el cielo. Espiritualmente tú ya estás en el cielo. Sabes que si te pegan un balazo, te atropellan, tú tienes la plena seguridad. Por eso es que muchos cristianos, ustedes miran que los velorios están tristes y lloran como lloró Jesús. Pero es una tristeza con esperanza, ¿sí o no? Y el que no se ha convertido, es un pánico. ¿Es el pánico? Es un pánico. Entonces, leamos para terminar. Juan capítulo 17, versículo 15. Él te dice, no, hijo, yo no te puedo quitar del mundo, porque tienes que trabajar todavía. 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué quiere Jesús? Que sigamos aquí trabajando, ¿sí o no? Hasta que ya cumplimos la misión. Si ustedes, su misión era terminar este último estudio y después ir a hablarle a quien sea, Él se lo lleva. Pero ¿dónde está su ciudadanía? Están escogidos. Aprendamos a valorar. Y son obstáculos a vencer. Ahora ya saben que la parábola del sembrador tiene muchos significados. Habían entendido que el camino era Jesús.
¿Ya sabían ustedes eso? Que estaba junto al camino, que nunca habían entrado. Ustedes no habían analizado eso, que él se estaba refiriendo, la palabra nunca cayó para estar en ti, porque el camino es él. ¿A quién le toca la oración en este? Yo creo que te toca orar, Daphne, para darle gracias a Dios por el estudio de... Y queríamos explicarte, Daphne, que acabamos de conversar que cada semana alguien va a hacer una reflexión y de repente a ti te toca unas 2 o 3 semanas, ahí se prepara, porque va a tocar a tu mamá, a ti y a tu papá. Cada sábado se va a estar haciendo reflexiones, pero en el caso de ustedes cada domingo. Tal vez puedes orar por el estudio de esta mañana, Daphne. Por darnos un nuevo día de vida, por dejarnos oír la palabra. Gracias porque todos tenemos salud y te pedimos que la próxima semana también podamos oír tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.